Hola a todos, tengan un buen día. Hoy les voy a hablar acerca del tema del balance de situación o balance general. Para ello tenemos acá el concepto que dice que el balance de situación es un estado contable que refleja la situación patrimonial de la empresa. Dicha situación se compone de los bienes, derechos, deudas y capital que tiene la empresa en un momento dado. Los bienes y derechos integran el activo del balance de situación, el patrimonio neto y el pasivo informan de la financiación obtenida. Es decir, en el balance de situación o balance general es donde se recopila tanto los bienes o los activos como las deudas que posee una empresa. Todo eso para darle un funcionamiento a las operaciones que ahí se realizan. Acá tenemos que estas son las partes que conforman el balance de situación, que está el activo. Acá se define como bienes lo que la empresa tiene, derechos lo que la empresa debe, lo que a la empresa le deben. Luego tenemos del otro lado patrimonio neto más pasivo, que serían las deudas, lo que la empresa debe, y el patrimonio neto, que son las aportaciones de los propietarios. Y esto acá hay que tenerlo siempre en cuenta cuando sea un balance general o balance de situación, que el pasivo siempre va a ir en conjunto con el patrimonio o capital, pero no quiere decir que sea lo mismo. El pasivo, como dice acá, son las deudas, lo que la empresa debe, y el patrimonio vienen siendo las aportaciones de los propietarios, es decir, si la empresa es de socios, digamos que tiene unos 5 socios o 5 propietarios, esos 5 personas son las que aportan cierta cantidad de dinero para el funcionamiento de la empresa. Eso es lo del patrimonio, lo que ellos aportan. Luego acá tenemos que desde otro punto de vista, el activo refleja las inversiones que ha efectuado la empresa y el patrimonio neto más el pasivo de donde han salido los fondos que han financiado dichas inversiones. Como dice acá, el activo refleja las inversiones que ha realizado la empresa, es decir, si la empresa ha invertido en planta y equipo, en vehículos para movilizarse, que en maquinaria, esas son inversiones que ha hecho para el funcionamiento de la empresa. Y luego el pasivo y patrimonio serían fondos con los cuales se ha financiado para comprar esos activos, que tal vez sacaron un préstamo en el banco y, como les decía anteriormente, los socios de la empresa o propietarios dieron cierta cantidad para esos gastos. Y acá tenemos unos interrogantes en el activo: en qué ha invertido la empresa, y el patrimonio neto más pasivo, de dónde se ha obtenido la financiación. Es un poco lo que les mencionaba. Seguidamente en la figura se detalla un ejemplo de balance de situación. Más adelante ya les voy a detallar un ejemplo básico. En dicho ejemplo se puede apreciar las principales características del balance de situación. Siempre está referido a una fecha determinada, se expresa en unidades monetarias. Y el total del activo siempre es igual al total del patrimonio neto más el pasivo. De ahí viene el nombre de balance, ya que procede de balanza. Estos son unos datos importantes. Siempre, como dice acá, está referido a una fecha determinada. Por ejemplo, en el encabezado puede decir balance general al 31 de diciembre de 2019. Por lo general se hace al finalizar un periodo o un año. Luego dice que se expresa en unidades monetarias, siempre va con cantidades de dinero. Y al final dice que el total del activo siempre será igual al total de patrimonio más el pasivo. Esto siempre también hay que tenerlo en cuenta. Cuando sumamos todos los activos nos va a dar un total. Y luego del otro lado, cuando sumamos todos los pasivos más el patrimonio, nos tiene que dar en el total lo mismo que nos dio el total del activo. Por eso, como dice acá, es el nombre de balance.
Y acá tenemos el ejemplo, que es un ejemplo bien básico de balance de situación o balance general, donde tenemos algunas cuentas de las más comunes. En el activo tenemos caja, bancos, clientes, maquinaria, terrenos y existencia. Acá es bien general porque no está especificado en el tipo de activo que están, ¿no? Que simplemente están enlistados. Más adelante les voy a presentar otro donde ya van enlistados que si pertenecen al activo corriente, al activo circulante y asimismo al pasivo corriente, pasivo circulante y al patrimonio. Acá, para poder ubicar estas cuentas que van en el balance, se utiliza el catálogo de cuentas, que es un documento donde es como una recopilación de todas las cuentas de tanto del activo, pasivo como el patrimonio, y con base en eso es que nos vamos ubicando acá. Y si se fijan lo que yo les decía, acá al sumar todos los activos nos da 8000, y acá si sumamos lo de las cuentas del pasivo más patrimonio nos va a dar también 8000. Acá viene lo de la igualdad y el balance que se debe mantener. La ordenación del balance de situación. En el activo normalmente se ordena todos los elementos de menor a mayor liquidez. La liquidez mayor o menor facilidad que tiene un bien para convertirse en dinero. El dinero en caja es lo más líquido que hay. En cambio, los elementos del patrimonio neto más pasivo se ordenan de menor a mayor exigibilidad. Un elemento será más exigible cuando menor sea el plazo en que vence. El capital es uno de los pasivos menos exigibles. En cambio, las deudas con proveedores suelen ser exigibles a muy corto plazo. Acá lo que se refiere que cuando habla de exigibles, por lo que a veces hay ciertas deudas que adquiere la empresa que tienen que pagarse rápido, por eso dice a corto plazo. En cambio, lo del patrimonio es menos exigible porque es como es de las mismas aportaciones de los propietarios, entonces no necesitan devolverlo tan rápido. Luego tenemos la composición de las distintas masas patrimoniales del balance general. Acá tenemos en primer lugar el activo no corriente, en el que se incluyen todos los activos que permanecerán en la empresa más de un año. En esto está inmovilizaciones intangibles, materiales, inversiones inmobiliarias, inmovilizaciones financieras. Como dice acá, que permanecerán más de un año en la empresa. Esto es el activo no corriente. Luego tenemos el activo corriente, que está integrado por aquellos activos que en principio no tienen carácter de permanencia en la empresa, ya que su plazo de estancia de la empresa es inferior a 12 meses. En este tipo de activo, como dice acá, es como el que también se llama activo circulante, que no va a estar tanto tiempo en la empresa, sino que va a estar en constante cambio. Pueda que va a estar un tiempo luego de que se compró y se vuelve a vender y así. En cambio, el otro tipo de activo, el activo no corriente, es el que va a durar más tiempo en la empresa. Y acá tenemos que se divide en tres masas patrimoniales que están en existencias. Son los materiales y productos que la empresa procesa o comercializa. Realizable, por eliminación, está formado por aquellos activos que no forman parte de las existencias ni el disponible. Y el disponible, que se compone del dinero y las cuentas en entidades de crédito que tengan disponibilidad inmediata, unas cuentas corrientes, por ejemplo. Luego tenemos el patrimonio neto, que esta masa patrimonial, también denominada recursos propios o capitales propios, se compone de todos los elementos que no tienen la consideración de obligaciones. Como ya se los había explicado, es las aportaciones que hacen los socios o propietarios. Y por último tenemos el pasivo no corriente, que está integrado por todas las deudas en un plazo de vencimiento superior a los 12 meses, como las provisiones para riesgos y gastos
y los acreedores a largo plazo. Comúnmente de aquí mismo del pasivo salen todos los activos, porque como ya les explicaba, los pasivos vienen siendo las deudas que adquiere la empresa, tal vez préstamos en bancos, y esos mismos préstamos se van pagando las inversiones que se van haciendo, como les decía, en autos, en maquinaria, todo lo que sea necesario para la empresa. Tenemos que a su vez el pasivo se divide también en corriente y no corriente. En el caso del corriente incluye las deudas cuyo plazo de vencimiento no supera los 12 meses, o sea que son a corto plazo. A efectos de profundización del análisis, puede ser de interés dividir las deudas a corto plazo entre las que tienen un coste financiero. Acá tenemos ya un ejemplo, como les había mencionado, de un balance más completo, donde va un poco más ordenado en qué tipo de cuentas son las que tiene. Acá, si se fijan, como les mencionaba, lleva el encabezado y siempre lleva una fecha específica. Acá dice que es al 30 de septiembre. Y acá tenemos ya que va especificado en qué tipo de activo van las cuentas, en qué tipo de pasivo, y acá en capital, o también llamado patrimonio. Estos tipos de cuentas tienen nombres diferentes que vienen a dar lo mismo. Acá tenemos el activo circulante, que es el activo a corto plazo que les mencionaba, que está en constante movimiento en la empresa, que no se va a quedar tanto tiempo ahí. Y el activo fijo, que es el que permanece casi que permanente, valga la redundancia, ahí en la empresa. No va a estar entrando y saliendo o comprando y vendiendo. Entonces el activo circulante es el que comúnmente se llama, como habíamos visto acá atrás, el activo corriente. Vamos a ver. El activo circulante es el mismo activo corriente, y el activo fijo es el activo no corriente. Ahí a veces se suelen confundir por los nombres, pero como les decía, llegamos siempre a lo mismo. Asimismo está el pasivo circulante y el pasivo fijo, que al igual que en el activo se diferencia por el periodo de tiempo, uno a corto plazo y el otro a largo plazo. Acá tenemos ya unas cuentas ubicadas, y esto se logran ubicar correctamente, como les decía, por medio del catálogo de cuentas. Acá igual tenemos que los valores nos dan igual, tanto el total del activo como el total de pasivo y capital. Acá tenemos de 1.000.000. Esto siempre se debe mantener así, que cuando sumamos todos los activos nos da un total. Después, al sumar todos los pasivos y el capital contable o patrimonio, también nos tiene que dar ese mismo total. Y acá les voy a hablar un poco de lo que ya les vengo mencionando, que es el catálogo de cuentas. Un catálogo de cuentas consiste en el listado ordenado de las cuentas contables en las que se registran las operaciones y se lleva a la contabilidad de la empresa. El catálogo de cuentas se organiza en base a las 6 grandes cuentas de contabilidad, cuáles son el activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos. Con base en esas cuentas es que se van desglosando las subcuentas en el catálogo general. Por medio del catálogo de cuentas podemos ordenar correctamente todas las cuentas del balance, y al final debe darnos exactamente el mismo total, tanto los activos como la suma de pasivo con capital o patrimonio, lo que les venía mencionando. Acá vamos a ver un ejemplo. Les voy a mostrar el catálogo. Acá tenemos una breve explicación de los códigos que lleva, o los dígitos que llevan en cada cuenta. Dice que un dígito es la clasificación principal y comprende los grandes rubros, así como activo, pasivo, patrimonio. El 1 representa el activo, el 2 representa el pasivo,
el 3 al patrimonio, 4 cuentas de resultado deudoras, 5 cuentas de resultado acreedoras, 6 cuentas liquidadoras y 7 cuentas memorando. Luego 2 dígitos representan los siguientes rubros. El 1.1 activos corrientes. Como habíamos dicho que el 1 representa el activo, solo le agregamos otro 1 para que sea el activo corriente. Y siempre en el activo ponemos el 1 y solo le agregamos el 2 para especificar los activos no corrientes, sería el 12. Y así mismo en los pasivos, como dijimos que el 2 representa el pasivo, para referirnos al pasivo corriente sería 2 y 1, y para el pasivo no corriente 2 y 2. Así va la numeración en ese orden. Asimismo el capital contable es 3 y 1, costos y gastos de operación 4 y 1 y gastos de operación 4 y 2. Y asimismo se especifica acá con 4 dígitos. Así van avanzando las cuentas. Y acá empieza ya en sí el desglose de cada una de las cuentas. Acá tenemos el activo, lo que les venía explicando, que se representa con 1, activos corrientes 11, y así las otras cuentas que salen del activo corriente ya van con 11, y ya se le agrega 0,1, después a la siguiente 11, 0,1, 0,1, y así llegan numeraciones bastante largas. Entonces, cuando queramos ordenar unas cuentas en el balance general, vamos a venir acá al catálogo, vamos a ubicarla si pertenece al activo. Por ejemplo, vayámonos a esta imagen de acá, lo que les presentaba. Tenemos en el activo circulante la caja. Entonces vamos a ver, acá está caja general y caja chica. Entonces estas pertenecen, la caja pertenece al activo corriente, que también es el activo circulante. Y luego tenemos la otra cuenta que es bancos. Acá está también en el activo corriente. Entonces, como está en el activo corriente, sí lo ubicamos acá en el balance general. Si queremos saber dónde va la cuenta de clientes, acá ya está ordenada en el activo circulante, pero si la buscamos acá, siempre aparece, vamos a ver, acá está clientes también, en el mismo activo corriente, así como están acá. Vamos a ver que acá todas estas cuentas las encontramos ahí en el balance, almacenes y deudores diversos. Acá está deudores diversos, almacenes y no la encontré, pero según acá el orden también pertenece a este tipo de activo. Y así mismo hacemos con el activo fijo, el pasivo circulante y pasivo fijo. Siempre nos vamos a venir acá al catálogo y dependiendo de dónde estén ordenadas en qué tipo de activo, así las vamos a poner acá en el balance. Y para que esté correctamente elaborado el balance o correctamente ordenado, tienen que ver que al final, cuando sumen todas estas cantidades, les den los mismos valores. Y acá en la suma de los activos les dio 1.000.000, al sumar todas estas otras de pasivo y de capital les dé ese mismo 1.000.000. Si no les da igual, es que está mal ordenado, pusieron una cuenta donde no iba. Entonces, así como esto, van a hacer ustedes un ejercicio de práctica. Espero que hayan comprendido eso. Y así van a ordenar ustedes, siempre apoyándose del catálogo de cuentas. Van a ver si de las cuentas que yo les he puesto desordenadas van con las cantidades, ustedes solo se ubican acá y dependiendo a dónde pertenecen, así las ubican en el balance.